Hola chicas. Hola. Bueno, Soy Isa. soy consultora de color y estilo, lo que se dice normalmente una estilista, y hoy vengo a hablarles de lo que es el gusto personal. Con mucho gusto vengo a hablarles no sobre moda, no sobre belleza, sino de lo que nos hace únicas como personas, por qué nuestro gusto es distinto o similar a otras. Entonces, para esto hay que tener un poco una idea realista de quiénes somos nosotras. Por eso yo decía, vamos a cerrar los ojos y vamos a preguntarnos ¿cómo me veo a mí misma? Pues una vez que tenemos esa idea en la cabeza y miramos al espejo y vemos si realmente concuerda o no, podemos ir trabajando poco a poco en ir afinando nuestro estilo personal y definiéndonos como personas. Para eso, pues, hay siempre algunas preguntas. Es interesante siempre ir buscando y acotando la información y, sobre todo, reflexionar un poco sobre cómo nos vestimos y cómo nos presentamos a los demás. Porque siempre hay un vínculo entre el físico y el interior de las personas. Por eso, asistente, con estas preguntas, por ejemplo, pueden ser estas o pueden ser otras preguntas que nos ayuden a ser conscientes de, bueno, pues, ¿quién soy? Soy una mujer, soy española, vivo en Bélgica, tengo 43 años, ¿cuáles son mis circunstancias? Pues, con respecto a la familia, tengo niños pequeños, no voy a poder hacer lo mismo, no me voy a poder vestir de la misma manera, ni andar de la misma manera que si tengo niños más grandes. ¿Qué tipo de trabajo tengo? Etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que me gusta y por qué me gusta? Eso es bastante importante y en realidad da muchísima información sobre lo que tenemos en el armario y sobre lo que nos ponemos y nos hace sentir bien. Porque cuando nos ponemos lo que nos gusta, nos sentimos cómodas y nos sentimos bien con nosotras mismas. Por lo tanto, el ir reinventándonos es necesario porque las circunstancias van cambiando, las personas vamos cambiando, de repente tenemos una experiencia intensa y ya no nos vemos como nos veíamos antes y en realidad necesitamos ese cambio también en el físico. Pues por ejemplo, alguien que ha sufrido una depresión y de repente el psicólogo le dice cámbiate el pelo, hazte un corte de pelo, vístete de otra manera. O un actor que quiere meterse dentro de la piel de un personaje y al vestirse y arreglarse como otra persona es en realidad capaz de convertirse en esa otra persona. Bueno, vamos a seguir pensando sobre el gusto. El gusto de cada uno de nosotros está basado, por una parte, en el instinto nuestro y también por imitación. Nosotros imitamos lo que vamos viendo. Entonces vamos a pensar un poco cuáles son las influencias que hacen que nos gusten unas cosas u otras. Tenemos por una parte la moda, es decir, es una influencia visual. De repente comienza una moda, nos choca un montón. Es una silueta, son unos colores, unas formas que nos chocan, nos resultan extrañas, pero poco a poco te vas acostumbrando y de repente resulta que empieza a gustarte un poquito. Que empiezas a ver. Entonces esto me ayudó a pensar. Aquí, el grupo Europe, estábamos en una de las reuniones y Laura contó un chiste de una chica que va a casa de una amiga y la chica dice: me encanta el póster de Europe que tienes en el pasillo. Claro, y la otra dice: no, es la foto de mi madre y mis tías el día de mi comunión. ¿Qué pasa? Víctimas total
de la moda de los 80. Lo que nos toca vivir, la moda que vemos, nos influencia. Tanto si la seguimos como si no, siempre nos va a influenciar porque es lo que vemos alrededor nuestro, porque es lo que encontramos en las tiendas. No puedes desprenderte de eso. Eso sí, por ejemplo, hay personas que tienen un estilo pues, de otra época o de otro lugar, y entonces todavía eso llama más la atención porque no se mueve dentro del estilo de esa persona, como que tiene un estilo muy propio. Claro, alguien en Texas con un sombrero vaquero y unas botas vaqueras no llama la atención, pero aquí sí. Otra cosa que podemos considerar una influencia bastante importante es la época. Y con esto me refiero mucho a las costumbres que nos toca vivir, que también nos influencian. No es lo mismo ahora que hace 30 o 40 años. Las personas tenían distintas costumbres y eso también es una influencia que tenemos y que muchas veces no somos conscientes de ello. ¿Siguen? Vale. Por ejemplo, la época de nuestras abuelas. Nuestras abuelas se arreglaban, sobre todo siendo hispanas. Era muy normal ir a la peluquería todas las semanas, cuántas veces, ni se lavaban la cabeza en casa, como quien dice, sino siempre iban a la peluquería y siempre estaban perfectas y siempre arregladas y depiladas, y los hombres se vestían con traje, llevaban sombrero. Eso cambió muchísimo. Eso ahora no se llevan. Ahora cada vez vamos más hacia lo que es la comodidad. Y tenemos que ser conscientes también de que eso es una influencia por el momento que nos toca vivir. Antes de los años 50 no se utilizaban las camisetas como ropa exterior, era ropa interior. Ahora no se nos ocurre pensar en no ponernos una camiseta de ropa exterior. Entonces, eso también nos condiciona, porque de repente alguien dice, un traje, ay no, porque yo con un traje estoy muy incómodo. Chicos, es una chaqueta, no una chaqueta de fuerza. Hay que poner las cosas también un poquito en el lugar. Otra parte de las influencias, el físico. Los estereotipos existen porque de verdad hay una relación entre la forma física y la forma emocional de las personas. Entonces, las personas que físicamente se parecen, es normal que tengan gustos parecidos. Por ejemplo, la ropa de algunos grupos étnicos, porque las personas que físicamente tienen esas características y que pertenecen a ese grupo étnico, no solamente los colores y las texturas que llevarán puestas, que les sentarán a unos más y a otros menos, pero en general será más o menos lo mismo, sino que además les refuerza la identidad como individuo y del grupo también, dentro del grupo. Por ejemplo, los trajes de boda tradicionales que las personas pueden llegar a ponerse con tanto orgullo sobre el grupo étnico al que pertenecen. Evidentemente, ahí está que alguien de Japón o de Escocia, lo normal es que tengan unos gustos y una forma de vestirse distinta porque físicamente también son distintas. Entonces pienso, soy parte de un grupo, vivo aquí y ahora, ¿qué es lo que me queda? Pues la personalidad y las circunstancias. Tienes que elegir según tu personalidad, sabiendo todo lo que hay alrededor. Tienes que poder ser un poco crítico y preguntarte si de verdad las cosas te gustan y por qué te gustan y qué es lo que te hace sentir cómodo y cómo te gusta verte a ti misma. Porque cuando te vistes cómoda, te vistes con los colores que te quedan bien, te pones ropa que realmente te hace sentir bien contigo misma, te llenas de energía, porque la belleza es energía.
Hay algunos datos que son evidentes. Por ejemplo, bueno, son indicadores físicos. Si eres una persona que eres muy calurosa, lo normal es que no tengas mucho jersey de cuello en tu armario. Tendrás un jerseycito o tendrás camisas y rebecas que te puedas ir poniendo y quitando por capas, porque evidentemente tendrás que estar todo el tiempo quita y pon porque eres una persona calurosa. O alguien pues que es muy serio, evidentemente una persona seria y recta se vestirá pues con ropa más seria y más formal y colores más formales y aburridos o más neutros que alguien que va por la vida vendiendo alegría. Que me miran a mí. Entonces, con todos estos pensamientos te puedes preguntar un poco las prendas que tengo en mi armario, cuáles son mis favoritas y por qué, y cuáles son las que no me gustan y por qué, o porque cada vez que me lo voy a poner termino quitándomelo, porque eso es una muy buena manera de sacar información, porque si te vas dando cuenta de esos pequeños detalles, cuando te vienes a dar cuenta de todos esos pequeños detalles, es muchísima información que hasta ahora has podido hacer de una manera más sin pensar. Y ahora eres más consciente y puedes elegir. Vas montando un poco la información, ese pequeño puzzle de lo que es tu armario. Hay que saber lo que transmitimos como personas físicas y de nuestra personalidad. ¿Dónde está mi fuerza? ¿Cuál es mi fuerza? Pues hay personas que tienen un físico pues muy delicado. Hay otras personas que tienen un físico muy serio, otras que enseguida las ves, tiene cara de simpática, tiene así como una cosa agradable o no. Ese tipo de cosas hay que sacarlos un poco también, porque una persona que es tremendamente espiritual, por ejemplo, no se puede vestir de una manera regia y seria. Incluso si su trabajo lo pide, siempre tendrá tiene que tener un pequeño escape que pueda sacar su personalidad adelante para poderse sentir bien con ella misma y poder decidir dónde están esos pequeños elementos que le hacen sentir bien. Porque de mis refranes favoritos, no hay mujer fea sino mal arreglada. Esa frase a mí me encanta. Sí. Porque de repente te ves a alguien que no tiene por qué ser ningún tipo de belleza física, típica, ni muchísimo menos, y sin embargo está ahí y la miras y te enganchas. Y la ves y dices, ay, mira, porque se saca partido, porque se siente bien. No es otra cosa, es esa conjunción entre el exterior e interior, que es lo que te atrapa, es lo que te resulta atractivo. Y entonces tengo que pensar que, como nadie es perfecto, porque nadie lo es, todo depende de cómo te lleves tú con tu propio cuerpo. Tienes que ser un poco positivo y tienes que mirar el conjunto, no una cosa en concreto. Por ejemplo, las que sean de mi época, este actor, Christopher Lambert, tenía una mirada que lo hizo muy famoso en su momento, tenía una mirada penetrante, y en una entrevista una vez le preguntaron que esa mirada penetrante suya, ¿a qué se debía? A método de interpretación. Dijo, no, soy terriblemente miope. ¿Qué pasa? Que al final él lo llevaba bien, pero de verdad era algo que le caracterizaba entre los actores de su época. Entonces, todo depende de cómo nos veamos nosotros a nosotros mismos para que los demás también nos puedan ver de una manera en concreto. Entonces, vamos a analizar así un poquito unos cuantos puntos. La ropa, los complementos, son distintos colores, formas y materiales. Según el tipo de actividad que vayamos a seguir, pues si es una situación formal o si es una actividad de tiempo libre,
te vestirás de una manera o de otra. No te puedes vestir de la misma manera para ir a correr que para trabajar en la ventanilla de un banco, evidentemente. Porque las actividades de tiempo libre, lo más importante es que estés lo suficientemente cómodo como para que puedas disfrutar al máximo de esa actividad. Sin embargo, en una situación de tipo formal, veas una fiesta o dentro de lo que es el marco laboral, lo más importante es que estés vestido de manera que cuadres con el evento y con las personas que están. Eso es lo más importante cuando tienes que presentarte a los demás y cuadrar dentro de una situación en concreto. Eso sí, dentro de lo que es la ropa formal o más informal o cómo es cada uno, siempre hay cosas que nos definen. Hay personas que van a trabajar en un banco y que tienen una apariencia o una manera de vestirse correcta, pero menos formal, mucho más suave, más accesible, más flexible. Y después tienes también lo contrario. Tienes, por ejemplo, a una mamá que va al parque con el bebé y te la ves con unos tacones así y una camisa blanca. Y claro, las otras seguramente con el cómito del chiquillo aquí. Y corriendo detrás de ellas ni se les ocurre de princesa, vamos, o sea, ni loca. Y sin embargo, la que está ahí con sus tacones y su camisa blanca está bien feliz. Porque es lo que ella les pide, lo que le hace sentir bien. Y es lo que le compensa. De la misma manera, no defiendo solamente el arreglarse, defiendo también la naturalidad. Hay bellezas naturales que no les gustan los artificios, que no les gusta ponerse un tinte, que no les gusta pintarse, que no les gusta un montón de cosas. ¿Qué pasa? Muchas veces esas personas piensan que no se arreglan, porque cuando se ven en contexto con las demás, ven que las demás sí se arreglan. Y ellas piensan que yo no, o me arreglo lo mínimo. Eso es cierto, pero es que yo todavía no conozco a ninguna que tenga mal aspecto. Todas tienen buen aspecto. Hay una gran diferencia entre no arreglarse o arreglarse muy poco y haber tirado la toalla. Son dos cosas distintas. Entonces, si por tu carácter o por tu físico o por las dos cosas no te gusta arreglarte, no te preocupes. Siempre te vas a buscar, siempre te vas a mover en el filo de ese desparpajo natural que yo no me lo puedo permitir. Porque a mí me gusta arreglarme. Como me gusta verme a mí, es arreglada. Cuando yo no me arreglo un día y voy al baño a hacer pis y me veo en el reflejo del baño, yo digo, por favor, ¿por qué no me dediqué 5 minutos? Ahora lo estoy pagando el resto del día. Sin embargo, una persona que no se arregla, entra por el baño, se lava las manos y aquí no ha pasado nada. Porque se ve. Y sigue. Porque se ve bien. Entonces, ahí está la fuerza de esas personas. A mí me encantaría arreglarlas un poquito. Pero tengo que ser realista y reconocer que gran parte de su atractivo es que ¿les importa? Otra cosa muy importante, no subestimen el color. Los colores son energía, son ondas de luz. Cada color vibra en una onda distinta. Y nosotros como personas tenemos nuestra propia paleta de colores. Tenemos un color de pelo, tenemos un color de piel, tenemos un color de ojos, de blanco de los ojos, de los dientes, etc. Tenemos tipos de contrastes, uno tiene los labios muy marcados, el otro tiene unos labios que prácticamente no se ven. Entonces nosotros también vibramos y rebotamos esas energías y esas ondas de luz. Por lo tanto, habrá algunos colores que nos queden muy bien, otros que no. Ahí cada persona es un mundo. Se divide en distintos grupos, etcétera, etcétera, pero hay personas que realmente no tienen muchos problemas con los colores, hay otras que llevan muy pocos porque están muy limitadas. Eso es cuestión de ir cada una descubriendo. Porque cada color, eso, da una sensación distinta. Y la que la termina de atar, un color solo
no tiene una sola sensación. Todo depende de lo que tú quieras transmitir. Pues por ejemplo, el rojo es pasión, es fuerza, pero también es peligro. O es un prohibido de un semáforo, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que quitarse los colores. Hay que ser un poco cuca, hay que buscar. Y hay que saber, a mí me gustan los colores llamativos. Ah, no, a mí me gustan los colores muy suaves. A mí me gustan los colores oscuros o claros, me gustan los contrastes, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, es muy normal que tengas una época que cada vez que vas a la tienda coges una bufanda verde, unos zapatos verdes, un bolso verde. Está claro, necesitas verde. O una época en que estás depre y no hay quien te quite el oscuro. O una persona que es muy tímida y no quiere verse con rojo porque es como, no quiere que la estén mirando, se siente muy expuesta. Pero también a las que nos gusta el rojo, hay días que te vas a poner algo y tú dices, uy, coño, porque hoy no puedes con eso. Entonces, todo eso es energía. La ropa en tonos nude, por ejemplo, se combina de una manera. Es una combinación muy típica. Coge esos colores, combínalos de otra manera, rompe las reglas, haz tú las reglas, es lo importante. Lo importante es que estés más segura de ti misma, porque a veces vas a escuchar cosas que no te gustan. Por ejemplo, Santiago Segura, esta era la pinta que tenía, es un actor en español que se hizo muy famoso en su momento, iba siempre con una calva y unos pelos así, y quería hacer otro papel. Entonces se cambió el look a este. Se cortó el pelo y las viejitas del barrio le decían, ay Santiaguito, con lo guapo que estás ahora con el pelo corto. Y él, Dios mío, la película va a ser un fracaso, yo quiero ser asqueroso. Entonces todo depende de lo que uno también quiera ver. O sea, no siempre vamos a escuchar lo que queremos escuchar. Por eso hay que estar un poquito más segura de nosotros mismos. Cuanto más estés en contacto con tu gusto, mejor lo llevarás. Así que, chicas, hagan de su imagen un espejo de su personalidad y aprendan a decir gracias a los piropos. No, uy, me costó poquitísimo, o son unos zapatos muy viejos, o no, gracias. Y querernos un poco, que esta reflexión es para tomarla con alegría y no para salir con más dudas de las que teníamos. Gracias.